Buenos días a todos ustedes. Para nosotros es un momento muy especial porque hace unos días inaugurábamos este espacio con la presencia del señor Jesús Oviedo y también hablábamos de que iba a ser un espacio muy, muy bonito, no solamente para compartir dentro de lo que tiene que ver con los amigos y demás en torno a un café, sino también de hacer de este escenario un escenario especial para poder generar esa transferencia de conocimientos, ese compartir con personas muy relevantes en nuestra región. Lo hacíamos hace unos 15 días y pues hoy para nosotros es un placer poderlos tener a ustedes y desde luego hoy contar con nuestro primer podcast institucional y desde luego con la presencia de la doctora Lina Marcela, una persona muy reconocida en la región, es la presidenta y líder ejecutiva de la Cámara de Comercio del Departamento del Huila, y como les habíamos anunciado en algunas oportunidades, el propósito de este espacio es poder conversar, ofrecerles mucha información a los estudiantes sobre las oportunidades que hay en el departamento, en la región. Los chicos se forman en diferentes carreras, pero pues también existen en ellos muchas expectativas sobre, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aplicar mis conocimientos en el territorio? ¿Qué es el departamento del Huila en temas competitivos? Entonces, qué bueno empezar con una mujer líder en nuestro departamento, Cámara de Comercio y todo lo que tiene que ver con el tejido empresarial. Entonces, pues doctora Lina, muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Quienes están aquí son estudiantes de las diferentes carreras de nuestra institución. El propósito es poderte escuchar, poder conversar. El espacio también al final está abierto para que puedan preguntar. Nos acompañan también estudiantes del Colegio Pastrana, hoy están aquí con nosotros. Profe, muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Doctora Lina, bienvenida a la FED, una institución que su merced ya conoce desde hace algún tiempo, con la cual hemos venido también haciendo algunos relacionamientos. Entonces, pues muy feliz de tenerla acá. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial para ti, para todo el cuerpo directivo de la FED, para todos estos jóvenes que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes en la mañana de hoy. Siempre es un privilegio poder mirar, y por eso hoy le doy gracias a Dios de poder estar aquí en este espacio y de compartir con tantos jóvenes en un espacio maravilloso que por supuesto contribuye a la formación de tantos jóvenes para ese desarrollo que tanto buscamos y que tanto anhelamos en la región. Bueno, doctora Lina, pero empezamos entonces con nuestra conversación. ¿Quién es la doctora Lina Marcela? ¿Qué es Cámara de Comercio y cómo llega la doctora Lina a un ambiente tan fuerte, ¿no? de tanta responsabilidad en la región? Bueno, hay veces puede ser sencillo hablar de uno mismo o no tan sencillo. Pero bueno, Lina Marcela Carrera es una mujer esposa de 2 hijos, que tiene uno de 11 años y uno de 21 años, ya casi 22 años y casi 12 años, hija de una mamá maravillosa que tuve la oportunidad de formarme sola, porque digamos que mi papá se perdió la oportunidad de estar conmigo. Entonces, no yo con él, sino él conmigo. Y digamos que Dios me permite tener una familia hoy, gracias a Dios, consolidada, porque siempre, antes que decir qué somos, pues lo primero que siempre es quién es la persona, antes de decir qué carrera y qué cargo tenemos. Entonces, esa es una persona que ama a Dios, que ama a su familia y que cree que esas son las bases fundamentales para seguir adelante. Y que el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación siempre vale la pena. Soy administradora de empresas de profesión, con una especialización en administración pública y con una maestría en pensamiento estratégico y prospectiva en la Universidad Externado de Colombia. Eso hace que, por supuesto, pensemos distinto y que sintamos que el mundo indudablemente avanza de una manera importante, que tenemos que ir al ritmo que él va. Esa maestría, por supuesto, ha sido una bendición para poder pensar que hoy tenemos un mundo, pero que tenemos que proyectarnos, y yo sé que cada uno de ustedes, los jóvenes que están aquí, están pensando a futuro. Llego a la Cámara de Comercio del Huila hace 10 años
en agosto del año anterior cumplí 10 años. Quiero contarles en 3 minutos mi historia y es porque llego como contratista. Es decir, pero bueno, me devuelvo un segundo antes para decirles que ustedes son bendecidos, ustedes estudian en el día. Yo tuve la oportunidad, tenía que estudiar en la noche porque trabajaba en la mañana. O muchos seguramente de ustedes también puedan que trabajen los fines de semana y los felicito porque uno valora aún más. Y si todo lo estás dedicado a estudiar, pues mejor porque sé que tendrás muchísimos más resultados. Eso hace que, por supuesto, digamos, el nivel de esforzarse también pueda tener ahí unos complementos importantes. Llego como contratista a la Cámara de Comercio a desarrollar un proyecto muy lindo, que era un proyecto VITED, que se llamaba un proyecto de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Y la gente cuando llegaba me decía, ¿y qué es eso? Bueno, ¿nos van a poner cámaras en las empresas? No, no era otra cosa que empezar a mirar, y yo sé que ustedes son muy juiciosos en eso, de empezar a mirar todos los artículos científicos para poder determinar qué era lo que el mundo estaba investigando, porque sobre el mundo lo que estaba investigando, pues así sabíamos que más adelante íbamos a tener un desarrollo. Entonces era mirar todos los artículos científicos para poder entender qué estaba investigando, y eso me llevaba también a que revisáramos todo lo que tiene que ver con las patentes. Y empezábamos a mirar patentes para también entender las innovaciones que venían a futuro. Porque muchas veces nosotros nos llega ya la tecnología cuando ya incluso está por salir. Pero cuando usted revisa las patentes que están saliendo, eso le permite tener innovación de primera mano. Entonces revisábamos artículos científicos, revisábamos patentes y hacíamos unos análisis de vigilancia tecnológica para mostrarle a las empresas hacia dónde iba el mundo y hacia dónde tenía que direccionar sus organizaciones. Estuve 3 años y medio, producto de ese trabajo. Quien era el presidente de la Cámara de Comercio del WIL, el doctor Ariel, a quien recuerdo y agradezco muchísimo por esa oportunidad maravillosa que me dio, llega y me dice, yo he observado que estás haciendo un trabajo, siendo yo contratista, me gustaría que fueras la directora de un departamento que se llama Competitividad, en ese momento se llamaba Competitividad, Innovación y Desarrollo Empresarial. Y eso se los cuento y perdónenme porque quizás tiene más sentido que uno hable de los procesos que del resultado final, porque muchas personas dirán, no, pues es que seguramente fue un golpe de suerte y estabas ahí. Y les voy a contar por qué llegué incluso yo ahí. Haciendo todo el tema de vigilancia tecnológica teníamos que hacerle un proceso de estudio prospectivo a la Cámara. Y eso significaba un reto enorme. Y yo levanté la mano, hay veces, no sé cuántos de los que están aquí, muchas veces levantan la mano o más bien esconden la mano para decir, uy no, qué pereza, más trabajo, tengo que esforzarme más. Pero yo dije, bueno, no importa, más trabajo, pero levanto la mano, yo quiero hacerle el estudio prospectivo a la Cámara de Comercio. Y eso hace que, por supuesto, el líder de la institución empiece a mirar en línea unas capacidades que tenía y me da la oportunidad de ser la directora de Competitividad, Innovación y Desarrollo Empresarial. Después de casi 7 años, entonces, después de 90 años tener hombres en la institución, porque es la primera vez que una mujer llega a la presidencia de la Cámara de Comercio, después de 90 años, y ya él toma la decisión, después de estar un poco más de 20 años allí en la Cámara, de decir ya es el momento de salir, y llega el proceso de elección, por supuesto que ahí estoy, y bueno, eso hace que hoy esté en una institución maravillosa, que se encarga de acompañar a todos nuestros empresarios en su desarrollo empresarial, pero no solamente con los empresarios, porque también contribuimos al desarrollo regional, porque hablamos de un entorno que es necesario que lo gestionemos para que tengamos los resultados esperados. Excúsame que me haya demorado tanto, pero creo que cuando nosotros miramos a alguien y decimos, oye, qué chévere estar ahí, pero también significa un camino recorrido, significa esfuerzos, significa visión, significa querer hacer las cosas distintas, significa quererme hacer en las primeras filas, jóvenes, y quizás no en la última para que no me miren, significa que quiero ser visible, y visible no para generar una vanagloria o para ser altivo, sino para poder que seamos los primeros visibles en oportunidades. Significa tener las mejores notas, porque tener las mejores notas significa que un profesor te está mirando y está diciendo, oiga, este joven tiene potencialidad.
y cuando desde la cámara preguntamos quizás para hacer pasantías, entonces ese docente está diciendo, mira que te recomiendo este joven que es maravilloso. Y estamos hablando de que las oportunidades se construyen, no es que lleguen al azar. Uno construye un camino y por eso les compartí un poquito de ese camino recorrido, muy resumido. No, pero es muy genial lo que nos comentas porque algo que nosotros trabajamos aquí en la institución es, hay una frase en común que tenemos acá y es que uno es lo que uno quiere ser y uno llega hasta donde uno quiere llegar. Y si bien las oportunidades están por todos lados, pues depende de nosotros y sobre todo en el caso de los jóvenes, aprovechar su juventud y su tiempo para hacer lo propio en documentarse, en hacer lo propio en situarse sobre qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren llegar y asimismo con ese foco pues iniciar con esas participaciones que son muy incidentes y muy prácticas. Nosotros aquí en la FED tenemos unos programas muy importantes, muy pertinentes para la región. Hemos hablado de ingeniería de software, por ejemplo, de ingeniería eléctrica, ingeniería ambiental, ingeniería de alimentos, la administración de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora tenemos un programa bien interesante que es administración de negocios con énfasis en ambientes digitales. Y son carreras que desde luego uno dice, bueno, tienen mucho que ver con el tejido empresarial del departamento del Huila. Frente a ese ambiente, doctora, por ejemplo, ¿cuál es tu percepción en región de lo que es el tejido empresarial, ¿no? Ese ambiente que para ratos se muestra como distante, como algo como que hay que tocarlo con mucho cuidado y que es de otros, ¿no? Cuando también puede ser de todos nosotros. ¿Qué es el departamento del Huila en cuanto al tejido empresarial, las empresas en la región? Bueno, hablemoslo en dos sentidos. Y no porque estén separados, sino porque me parece importante que lo tengamos aquí muy presente. Este departamento tiene una vocación agrícola y eso hace que esa vocación agrícola, que seamos referentes en muchísimas cosas porque también tenemos que estar orgullosos de lo que somos y de lo que representamos en la región. Somos el primer renglón productor y exportador de café. Somos el primer renglón exportador y productor de piscicultura, ¿sí? De pescado. Estamos en el cuarto renglón a nivel nacional en cacao. Tenemos también una potencialidad enorme en las frutas exóticas, las pasifloras que llamamos. Eso, digamos, nos hace que estemos hoy en los primeros lugares, pero también tenemos potencial en panela, aguacate Hass, la minería, que hoy es un renglón de exportación, y todo esto se conjuga para decir que somos un departamento donde nuestro Producto Interno Bruto, después de la administración pública, tiene el renglón que es agroindustria. Cerca del 94% de las exportaciones del Huila son café y piscicultura. Por eso hoy estamos diciendo que tenemos una vocación muy importante en torno a esos dos renglones productivos fundamentales. El tercer renglón de exportación tiene que ver con unas bombas que hoy estamos importando algunos elementos, las ensamblamos y las exportamos principalmente a Venezuela para unos temas de petróleo. El cuarto renglón tiene que ver con minería y el quinto con cacao. Sin embargo, solamente café y piscicultura son cerca del 94% de las exportaciones del Huila. ¿Eso qué hace? Que pensemos, por ejemplo, que nosotros ahora decimos vamos al eje cafetero. Claro, ellos nos ganaron el nombre porque fueron, pero el nuevo eje cafetero es este. Nosotros somos una región cafetera, que si lo juntamos Tolima, Huila, Cauca y Nariño, representamos más de la mitad de todo el café que se produce en todo Colombia. Por tanto, estamos en una región de manera importante, digamos, en esos temas de producción. ¿Eso qué retos tiene? Porque hoy cerca del 99% de las exportaciones nosotros las hacemos en café verde. Es decir, se coge, se descereza y lo llevamos a mercados internacionales. Ni siquiera, digamos, tostado. Se seca y sale. Verde, tostado, pero principalmente es verde, que es el 99%. ¿Y dónde está el reto? En generarle valor a ese café. Ahí está el reto y aquí les voy dando mensajes. Generarle valor y que nosotros no exportemos el café verde, sino que lo exportemos con un valor agregado. La piscicultura
el año pasado, digamos en enero del año pasado contra enero de este año, que es la última estadística que tenemos, que sé que ustedes son juiciosos también revisando Legiscomes, ahí está, por ejemplo, que las exportaciones de de pescado congelado crecieron más del 80%, porque estamos abriendo nuevos mercados y eso también es importante. Por un lado está el sector agropecuario, pero por el otro lado está el sector empresarial. Y aquí, jóvenes, quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen ya un emprendimiento? Ah, me encanta, ese emprendedor que conozco de manera de hace mucho tiempo, muy reconocido. ¿No? Esa es como una primera enseñanza. Lo primero es que el emprendimiento, cuando hablamos de emprender, es un producto o un servicio que llevas al mercado y lo comercializas. Ahora otra cosa es con valor agregado, otra cosa es con innovación, otra cosa es un negocio escalable, otra cosa es… Eso es otro tema, pero emprender. Y aquí viene lo importante y es porque debemos estar pensando en que no solamente nos estamos formando para ser unos altos ejecutivos o para ser unos buenos desarrolladores, sino también para poder emprender. Entonces, el tejido empresarial, principalmente el 97% de nuestras empresas son micro. Primer mensaje, son microempresas. Micro. Siguiente componente, cerca del 65%, 66% es comercio y servicios. Siguiente tema, que también es importante que lo tengamos ahí en cuenta, porque solo cerca del 8.5, 8.7% es industria. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el reto, doctor Harris, de poder que, bien, por supuesto importante que nuestro tejido empresarial sea comercio y servicios, pero sería más interesante si nosotros le pusiéramos un tema o un componente más alto de industria. El siguiente renglón tiene que ver con la construcción, que es otro renglón importante. Digamos que de manera general, para que no armar un monólogo, doctor Harris. No. Bien, es bien interesante lo que nos comentas porque el departamento de Huila es un departamento que cuenta con mucho potencial. Desde luego hay existen unas condiciones agroindustriales muy dadas, pero cuando se enlistan todas esas apuestas productivas o todos esos reglones con ese potencial, uno encuentra también allí que de esos solo 2 son los que están teniendo un éxito muy representativo en mercados internacionales. O sea, podemos concluir que aunque existe un gran potencial, muchos de nuestros productos siguen teniendo una presencia muy local, no a ambientes nacionales o en otros mercados que desde luego mejoren las condiciones de competitividad. Cuando uno observa los departamentos y el ranking competitivo, hay muchos retos, ¿no? Uno de ellos en temas de competitividad pues es la educación superior. Cuando habla de la educación superior es precisamente el recurso humano. Uno de los retos del departamento de Huila es precisamente el recurso humano. Los jóvenes situados muy centrados en lo que pueden hacer y cómo pueden también abordar esos ambientes. El 97% del tejido empresarial son microempresas. Es una situación que uno también dice, bueno, las condiciones de asociatividad, cómo pudiese ser esa transición para dejar de pensar tanto en lo pequeño y más bien en los ambientes ya industriales, que fácilmente se podrían ver muchos de nuestros estudiantes futuros profesionales en ellos. Aquí hay un componente importante que mencionas cuando hablamos de retos, y es importante, jóvenes, que desde ya empecemos a pensar en algo que es fundamental y se llama la innovación, en lo distinto que hacemos cada cosa, en lo distinto que presento un trabajo, en lo distinto que hago cada cosa que realice, porque la innovación juega un papel fundamental. Y es uno de los retos, ¿por qué? Porque muchas veces nos volvemos un poco adaptados a un entorno que hace que nos acomodemos, que generemos una zona de confort, pero que no queramos generar temas disruptivos o salidos, que le decimos cuando hablamos de una herramienta de innovación, salidos de la caja, que nos haga pensar distinto. Cuando nosotros hablamos, no es que esté mal que el 97% de las empresas sean micro, no está mal. Digamos, a nivel nacional,
digamos, es más o menos la tendencia. El ideal fuera que pudiéramos tener más grandes, más pequeñas, medianas y grandes empresas, porque por supuesto ahí está la ley de Pareto de las que generan el empleo y el desarrollo, principalmente las grandes. Pero aquí viene un componente que les decía a ustedes, innovación, y el departamento de Huila y el doctor Harrison lo decía hace un momento, y tiene que ver con los retos que tenemos en materia de competitividad. El primero, educación superior y formación por el trabajo. Ahí tenemos un reto enorme. De hecho, estaba revisando acá, tenemos una calificación de 3.69 sobre 10 en todo lo que tiene que ver con cobertura de formación universitaria, graduados en posgrado, los resultados del inglés, de las pruebas saber, de cuántos docentes tenemos con doctorado en las universidades, tiene que ver con cuántos jóvenes, por ejemplo, que están haciendo técnico y tecnológico, cuántos jóvenes del SENA se insertan al mercado laboral. Eso es un reto. Pero el otro reto tiene que ver con innovación. Y ese tema de innovación sí que los lleva a ustedes también a que piensen, y yo no sé cuántos de los que están ustedes aquí conocen qué es una patente, qué es un modelo de utilidad, qué es un modelo qué es una invención. Vamos a hacer luego un día un podcast en solo innovación, doctor Harris. Bien. Y me parece, y perdóneme, ¿no? Si me invitas a... No, claro que sí, estas puertas están abiertas siempre, doctora. Gracias, porque jóvenes, en materia de innovación tenemos reto y tienen que ver con variables como lo son las marcas y los patentes. Y cuando hablamos de patentes no solamente tenemos que pensar si es una patente de invención es porque nadie la tiene, ¿sí? Es porque esto que yo estoy pensando, diseñando es porque nadie lo tiene en un mercado determinado. Si es para Colombia, pues nadie en Colombia tiene eso que estás inventando. Pero también están los modelos de utilidad y es que algo que existe le hago un mejoramiento y puede allí estar funcionando. O un diseño industrial que mejora un proceso. ¿Por qué es tan importante pensar en las invenciones? Porque hace que seas tú el primero que llegues al mercado con un producto o con un servicio. Y eso, por supuesto, el que llega de primero, pues hace que haya un componente importante. Y esa innovación hace que si ustedes están pensando en cosas distintas, pues los lleven a las organizaciones y los lleven a las empresas, para que también las empresas puedan pensar en diseñar productos y servicios de manera distinta. Hoy, el reto está en que nuestras organizaciones, en que nuestras empresas hagan cosas distintas, hagan cosas innovadoras. Un poco lo que decías, como si sabemos, por ejemplo, que el café, digamos que es un tema muy importante para nosotros, pues que no pensemos solamente en el café verde, sino que pensemos en las cápsulas de café o en el café liofilizado, en otros temas. O que si pensamos en el cacao, que no pensemos solamente el cacao en grano, que lo exportemos, sino que hagamos la manteca de cacao, el licor de cacao, la pasta de cacao, que tiene tantas utilidades. Que si estamos hablando del aguacate, no pensemos en él, sino en la mantequilla de aguacate, en productos que me generen valor. Y eso hace, por supuesto, que un negocio o un emprendimiento cuando es innovador es escalable. ¿Qué quiere decir? Que lo tienes aquí, que lo puedes tener en cualquier parte de la región. Y cuando yo lo digo que una innovación no es algo wow, que tú digas, nadie se le había ocurrido. No, pueda que sí, pero tú lo aplicaste y hiciste las cosas de una manera distinta. Estoy imaginando que todo el mundo hace empanadas, pero no sé, si a alguien se le ocurre que las quiere hacer de colores y que esos colores van directamente relacionados con la felicidad, estoy colocando aquí cualquier bobada, eso hace que sea diferente porque al final es la misma empanada. ¿Qué hace que le hiciste de diferente? Que le pongas un color y que lo asocies a que la empanada al color, está directamente relacionado, por ejemplo, con la nutrición o con la alegría o con la satisfacción cuando te comes una que quizás sientes que te genera un bienestar. Así, digamos que ya no la hagas con aceite, sino que la hagas en un horno air fry. Entonces, la innovación juega un papel importante y por eso yo creería que eso es uno de los retos que todos los jóvenes que están aquí, desde el diseño de software, que yo sé que es una carrera muy promisoria y que el mundo está diciendo que está requiriendo muchísimos, así como digamos que esas otras carreras de ingeniería de alimentos, la de energías que también es importante, está alineada con el sector productivo, ahí también hay otro reto importante. Sí, es importante rescatar algo de ahí, es por ejemplo, no sé qué estudiante de software esté aquí o ingeniería eléctrica y dirá, bueno, pero yo qué tengo que ver con el aguacate o qué tengo que ver con la panela, si es el caso, o con el café.
cuando pues mi ambiente de formación es estrictamente centrado en programación y demás, creo uno que pues mucho tiene que ver, ¿verdad? Cuando se habla de sofisticación, cuando se habla de innovación, cuando se habla de transferencia, cuando se habla de programación o automatización, pues es muy importante reconocer claramente que pues, el ejercicio del profesional no es solamente en el computador o en el saber hacer, sino también en cómo puedo transferir y cómo puedo mejorar los procesos y los procedimientos que se están dando actualmente en el mercado, ¿sí? O en estas pequeñas empresas o en las que ya están dadas. Allí es donde se puede uno encontrar claramente esas posibilidades para que los muchachos puedan trabajar y encontrar ese relacionamiento. Cuando hablamos de juventud y empresas, tú que tienes la posibilidad de tener como todo ese mapeo regional, los perfiles también de quienes lideran actualmente todo ese tejido empresarial, ¿tú qué nos podrías decir? Esa relación jóvenes, empresas, aunado de pronto los retos que tenemos en el departamento, ¿tú qué nos podrías comentar sobre eso? Bueno, los jóvenes se enfrentan en muchas circunstancias a dos temas. Lo primero es que cuando uno llega a una empresa joven le dice la experiencia. Dice, pero es que si no me da la oportunidad, ¿cómo tengo la experiencia? Y ahí, digamos que eso se convierte en un reto para los jóvenes, cómo insertarse en el mercado laboral. Porque, digamos, al final, eso es lo que hace exitoso o no un proceso de formación. Cuando uno dice, logro, si ese es mi propósito, ¿no? Porque también tengo que tener el propósito de emprender. Pero si el propósito es insertarme, pues diré, habrá valido la pena todo el estudio que hice porque me inserté de manera correcta en el trabajo que quería, con el ingreso que quería, con las condiciones que quería y demás. Pero para eso también es importante tener muy claro y es pues, la pertinencia de la educación con las necesidades del sector productivo. Pero cuando hablamos de esos jóvenes en las empresas, aquí hay un componente muy importante y se los digo como líder de la organización cuando entrevisto tantos jóvenes, tiene que ver con un tema fundamental que se llaman habilidades blandas. ¿Cómo empiezas a desarrollar desde muy joven capacidades de liderazgo? ¿Te gusta liderar o te gusta que te lideren? ¿Te gusta ser el líder de un grupo o te gusta ir allí para que te lleve un grupo? Porque yo tengo dos caminos para escoger. Y una de las habilidades fundamentales que hoy, y se llaman las habilidades blandas, más que el conocimiento, las empresas visualizan en los jóvenes eso. ¿Qué tanta capacidad de liderazgo tiene? Y cuando hablamos de liderazgo no es porque te sientes en una silla de ser el presidente o te sientes en una silla de ser rector. Es porque tienes una capacidad de liderarte a ti mismo, de liderar con capacidades y no necesariamente porque estés en una posición jerárquica que te lleve al liderazgo. Segundo, la resiliencia. Y eso es una dificultad grande de los jóvenes hoy en día, que le preocupa a uno muchísimo la frustración que sienten cuando no les sale bien algo. Y es que tanta capacidad tienes de entender que si esto no lo lograste, te levantaste y seguiste adelante. O si te vas a quedar llorando porque tuviste un tropiezo y vas a estar allí. ¿Qué tanto eres resiliente? ¿Qué tanto eres capaz de trabajar en equipo? Y aquí volvemos a lo de siempre. Y dices, ay, pero es que siempre me hablan de trabajar en equipo, pero es que ustedes no tienen ni idea. Uno como líder y entrevista a alguien, como es de importante que tengan la capacidad de relacionarse, de adaptarse y un proceso de colaboración con los demás. Y ahí el trabajo en equipo también juega un papel muy importante en el tema de las habilidades blandas fundamentales. El ser no te lo enseñan acá, el ser viene contigo. Acá no te enseñan a que seas honesto, a que seas respetuoso, a que respetes si alguien está hablando y no es tan cómodo que tú te estés riendo o haciendo cosas tan correctas porque quizás si te sentaras aquí, ¿cómo te sentirías? Respeto, resiliencia, trabajo en equipo, liderazgo. ¿Quién lo va a creer? Ese tipo de cosas se miran, yo las miro muchísimo cuando escogemos los jóvenes para que hagan pasantías. Y segundo, uno dice, le abren una oportunidad, jóvenes, y uno se encarga de seguir o no seguir, porque ahí viene el proceso de pasantías y después muchas veces uno dice, oiga, este joven, ni recuerdo quién es,
U otro joven, oye, ese joven como era piloso, integrado, juicioso, levantaba la mano, hacía más de lo que le pedían, daba un poco más de lo que se le había asignado una tarea y allí juega un papel importante. Entonces, lo primero, habilidades blandas, doctor Harris. Es fundamental que las fortalezcamos. Otro, unas competencias básicas. No sé qué tan buenos somos para leer, para analizar, porque aquí viene una lectura crítica. Tenemos una capacidad de análisis, tenemos la capacidad de hacer un análisis crítico a un documento. Cuando hablo de un análisis crítico no es destruir, es construir, pero con la diferencia. Tenemos capacidad, por ejemplo, hoy, si nos piden algo de manejar correctamente un Excel, un Power BI, unas tablas dinámicas, que son unas competencias básicas. Y fíjese que no les estoy hablando de que sepan, digamos que de manera excelente conocer claramente, sí, ustedes conocen todos los lenguajes de programación, por ejemplo, si es software, ustedes conocen perfectamente las tablas nutricionales, estamos hablando de tema, o ustedes conocen perfectamente el manejo ambiental, si estamos hablando de los temas ambientales, pero eso viene luego. Primero vienen las habilidades blandas, segundo vienen unas competencias básicas que les acabo de mencionar, y tercero, viene lo relacionado, porque ¿qué decimos? El tema específico se lo podemos enseñar, pero el ser yo no le puedo enseñar a ser. Si tú llegas a la Cámara de Comercio del Huila a trabajar conmigo, yo no te puedo enseñar a ser persona, porque viene contigo. Tú vas fortaleciendo unas capacidades de liderazgo, de trabajo en equipo, pero esas vienen contigo. Pero la formación específica sí te la puedo ir enseñando. Por eso el reto está en qué estás aprendiendo, en qué estás construyendo, en qué estás invirtiendo tu tiempo libre. ¿Estás complementando tu formación? Yo soy administradora de empresas y terminé haciendo unos temas de vigilancia tecnológica que no me imaginé estar revisando patentes y artículos científicos. Pero ¿sabe por qué fue? Porque hice un curso en vigilancia tecnológica, que no me imaginé que luego me iba a funcionar. Y el tema es con qué estás complementando la base de tu profesión. ¿Será que la estás complementando con las cosas que vienen del mundo? Yo no sé cuántos de aquí, por ejemplo, alterno a su formación, estudian inglés, que es tan importante. Yo me imagino que todos los jóvenes que están estudiando programación fijo están en un curso de inglés. Y no hablo con costo, porque el SENA ofrece los cursos de inglés sin costo. Yo me imagino que ustedes también las ofrecen. Pero ¿cuántos jóvenes están ocupando todo su tiempo en temas complementarios? Que si no les sirve la profesión de base para insertarse en el mercado laboral, sus competencias complementarias y su formación complementaria le es útil. Así que tiene que ver la inserción en el mercado laboral con temas que muchas veces entendemos que nos lo da la universidad y tenemos que entender que nosotros colocamos una parte como personas y la universidad nos colocó la otra parte y entre los dos logramos el complemento de unos jóvenes exitosos que se insertan en el mercado y que se sostienen hoy, digamos, en día. No, pues muy interesante lo que nos comentas porque precisamente, bueno, con nuestra institución estamos trabajando algo así. Estamos procurando desarrollar proyectos de aula en donde los chicos desde muy temprana edad académica desarrollan desde su asignatura soluciones a las empresas, pequeñas empresas, soluciones prácticas. Eso desde luego lo que se espera con ellos es que al final puedan tener ese relacionamiento, asumir también confianza, pero también hay algo que interesa mucho aquí y es el foco, ¿no? Para poder lograr ese éxito que se quiere. Todos en algún momento queremos ser exitosos o nos vemos en algún momento exitosos y disfrutamos de la juventud que se tiene, ¿no? Sin embargo, el tiempo tiene mucho que ver allí para poder uno escalarse estratégicamente y sobre todo el foco. Cuando hablamos, por ejemplo, de ingeniería de software o otra carrera en particular, no es saberlo todo, pero sí tener claro qué es lo que yo puedo hacer y cómo lo puedo aprovechar de la mejor manera. Situarse en el departamento también es muy importante para que puedan conocer sobre todo cuáles son las oportunidades que hay en la región y de qué manera puedo estratégicamente interactuar. Y desde luego que las habilidades blandas son fundamentales y trascendentales. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, que también gracias a Dios y a la vida hemos tenido la posibilidad de liderar procesos, nos debemos más a las habilidades blandas que al ejercicio también
profesional. No estoy dejando de lado la carrera, tiene que ver mucho la carrera, pero es cómo estamos desarrollándonos en eso. El pensamiento crítico también tiene mucho que ver. A mí me gusta mucho, o en su momento jugué mucho Play, y es algo que con lo que uno nace también y crece y es muy interesante. Pero hay momentos también especiales que uno debe dedicarle en el día para eso. Como también para poder reconocer que lo que están haciendo otros estudiantes en otros países. Hoy por hoy muchos chicos de las edades que ustedes tienen ya están emprendiendo, están mirando qué empresa pueden desarrollar. Mark Zuckerberg con Facebook empezó muy temprana edad. Cuando empezó a tener éxito, más allá de los 19 años, 20 años, ya ha tenido 13 intentos fallidos de emprendimiento. 13 intentos fallidos. Aquí hay muchos de ustedes que están por la edad de los 18, 19, 20, 22 años, y es muy importante que también vean cómo aprovechan de mejor manera ese tiempo. No estoy diciendo que jugar no sea bueno, lo es. Hacer deporte, excelente. Interactuar con los amigos los fines de semana, genial. Pero no perder el foco de lo que se quiere. En estos momentos es muy importante que ustedes sepan o estén estudiando es qué es lo que quiero yo para mi futuro. ¿Quién voy a ser yo en 3 años? ¿Y qué es lo que tengo que hacer escaladamente para ser esa persona 3 años? Un problema de la educación superior también gira en torno a que se convierte en una burbuja. Entonces todo está bien. En la educación superior se enseña, se recibe clases, se toma un refrigerio, nos tomamos aquí un café, de pronto el fin de semana interactuamos, tenemos salidas pedagógicas, y ese es el mundo que nosotros creemos que va a ser toda la vida, y no es así. Cuando ya se termina el ciclo de formación profesional, ya son cada uno de ustedes frente al mercado, frente a la competencia. ¿Y qué es lo que ustedes han hecho en estos 4 años para poder tener una identidad y decir yo puedo proponer y puedo hacer también esto frente a los demás? Entonces, la importancia de aprender a aprovechar el tiempo y sobre todo desarrollar esas habilidades, no solamente dentro de la clase, sino fuera de ella, ¿no? Entonces, sí aprovecho para invitarlos a que vean de la mejor manera todo lo que tiene que ver con los proyectos de aula. Nosotros aquí tenemos ese escenario. Se les certifica la experiencia laboral a todos ustedes en la medida que tengan ese ambiente dado, y pues desde luego el inglés. Te cuento una experiencia que tuve el año pasado, hace 2 años ya. El tiempo pasa muy rápido. Tuve la posibilidad de ir a Brasil al Parque Perini. Estuve allá, es un centro de innovación también. Y cuando me presentaba como rector de la institución, alguien se me acercó, un empresario, y me dijo: necesito 16 desarrolladores, todos los gastos pagos aquí por 4 meses. Yo creo que les puedo dar un salario básico de 8 millones de pesos en Colombia, ¿sí? Pero necesito que sean top en manejo de la segunda lengua. Me vine muy contento para aquí. Yo dije, bueno, vamos a encontrar 16 muchachos, no es difícil. Y no los encontré certificados, a ninguno los pude certificar. Después de 2 meses me llamó el empresario: bueno, ¿dónde están esos desarrolladores para formarlos allá en Brasil y tenerlos? Pues lamentablemente le dije, no tengo ninguno certificado como para poderlo escalar y para poderlo llevar. Hoy contamos con una alianza con Passport que trata de cumplir con ese proceso, y también tenemos una alianza empresarial que le permite a los estudiantes que tengan ideas innovadoras presentarlas para ver cómo podemos escalarlas. Eso es algo también que ustedes tienen que aprovechar. Si tienen alguna iniciativa o quieren desarrollar algún producto, pues aquí también con el programa Innoven que lidera nuestro vicerrector de investigaciones pueden aprovechar. Y ya como el tiempo también es oro, ya aquí se nos está terminando, entonces nos invitan también para que podamos generar preguntas. Entonces, si hay una pregunta aquí dentro del escenario, bien, o dentro del equipo profesional. Muchas gracias. Doctora Lina, muy buenos días. De parte de nuestra institución queremos darle un pequeño regalito, un recordatorio, y obviamente simboliza a los empresarios de nuestra región. Una de las preguntas más importantes que nos hacen los estudiantes es cómo desde Cámara de Comercio se fomenta el emprendimiento en jóvenes y cómo la región les puede brindar oportunidades a ellos para poder desarrollar sus emprendimientos. ¿Qué programas tienen, obviamente, Cámara de Comercio hacia ellos? Gracias, ingeniero. Bueno, tenemos incluso un programa que lo realizamos hace un par de años, fue muy bonito, empezamos a hacerlo hace un par de años, que se llama Joven Universitario Emprende. Un programa de emprendimiento para jóvenes.
que lo que buscamos es precisamente formar o generar las capacidades en los jóvenes para emprender. Porque muchas veces pensamos que emprender se da al azar y el emprender es un arte, el emprender necesita planificación, el emprender necesita organización, el emprender necesita aprendizaje. No quiere decir que esté mal que yo haga un emprendimiento de manera empírica, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta que si hago un buen plan de negocio, hago un buen modelo, hago una buena planeación, hago buenos estados financieros que me acompañen, o por lo menos un tema básico de ingresos, gastos, inversión, pues eso garantiza que tengamos algo que se llama que nuestros negocios sobrevivan en el tiempo. Al 5.º año de crearse un emprendimiento, al 5.º año, solo cerca del 29% sobrevive. ¿Qué quiere decir? Que de 10 empresas que se crean el 5.º año, sobreviven casi 3. Entonces, eso hace que, ¿y por qué? Porque tenemos que generarle unos componentes importantes. Si hacemos Joven Universitario Emprende, tenemos otro tema muy bonito, pero ya los hacemos en los colegios, que se llama Jóvenes con Propósito, donde esos jóvenes los llevamos también a generar a los chicos del grado 10 y 11, también empezar a generar una inserción en el mercado laboral. Y para ustedes, jóvenes, los que quieran hacer parte de nuestros programas de emprendimiento, estamos listos. Tenemos programa Talento E, tenemos programa Acelera, tenemos Joven Universitario Emprende, tenemos módulos de emprendimiento, que eso es un tema básico, y ahí sería el primero que si a alguno le interesa decir, yo quiero tener las bases para emprender, los módulos de emprendimiento también están allí. La oferta está. Cada quien toma la decisión si la aprovecha o no la aprovecha. Uno es lo que uno quiere ser y uno llega hasta donde uno quiere, hasta donde uno quiere llegar. Bueno, pues sobre todos los programas que manifiesta la doctora Lina, importante también rescatar que la FED viene haciendo relacionamiento directo con Cámara de Comercio. Entonces todas estas posibilidades están dadas para ustedes. Es cuestión de que levanten la mano y digan, aquí estoy y quiero trabajar en emprendimiento. No necesariamente se tiene que tener ya una idea innovadora, una idea de negocio. Si no la tienen, pero quieren desarrollarla, también lo pueden hacer en el marco de esta alianza. Es cuestión, vuelvo e insisto, de organizarnos. Con el director de competitividad, el doctor Víctor, hemos también trabajado algunos intercambios. Y esto, por ejemplo, ustedes van a poder ver en sus redes sociales y en los grupos internos la programación que ya tiene la Cámara de Comercio para el mes de abril. Es cuestión de que ustedes se identifiquen y levanten la mano y digan, yo quiero hacer parte de este proceso. Mañana iniciamos con 29 chicos de voluntariado, un trabajo muy bonito que es el del acompañamiento de las juntas de acción comunal para que puedan formular sus proyectos de trabajo con comunidad, con extensión. Entonces ellos reciben mañana en Cámara de Comercio durante todo el día la capacitación sin ningún costo. Eso se hace también en la alianza con la SAP, y luego hacen el trabajo de campo con los líderes comunales. Son oportunidades que cada quien se permite. Pues ya hemos finalizado nuestro podcast. Importante agradecerles a todos ustedes también por su tiempo. Esperamos que este compartir lo puedan apropiar y ojalá lo puedan capitalizar a los chicos del Colegio Pastrana también. Importante que ustedes sean esas personas y esos líderes que puedan hacer la réplica a todo lo que aquí se está generando, y desde luego ustedes también a sus familias y a sus conocidos. Esto es social, esto no es de 2 o 4 o de 60 que son los que están aquí, esto es de toda una región que necesita desde luego jóvenes con todas las condiciones, muy sensibles a la realidad, pero también muy seguros de sí mismos para poder proyectar. Doctora Lina, muchas gracias nuevamente por este tiempo muy valioso. Quedamos entonces comprometidos en un siguiente espacio para hablar en ambientes propios de innovación y demás, ¿no? Gracias, doctor Harrison, a todos ustedes, gracias. Jóvenes, salgan de la caja. Se ve distinto cuando se sale de la caja. Sálganse de la zona de confort. Siempre se pueden hacer más cosas. Porque yo sé que pueden decir, pero es que venga, estoy estudiando todo el día. Sálganse, esfuércense un poco más. Y cada cosa que hagan, háganla con excelencia.
la excelencia, el amor, el esfuerzo, la pasión, siempre traen resultados. Así que los invito de manera especial, gracias a quienes estuvieron muy atentos y que espero que haya dejado una semilla en los corazones de ustedes que pueda sembrarse y que espero que tengamos la oportunidad de estarla regando constantemente para que en un par de años yo pueda encontrarme con algunos de ustedes y pueda decir, mira, estoy trabajando en esta empresa, ha sido excelente, me ha ido súper bien. Gracias por la escucha, gracias por la atención, gracias por la disposición. Dios les pague a todos, un abrazo y bendiciones, feliz día. Muchas gracias.